Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Iba a ser invadido. Invadido por una razón, porque el pueblo se había olvidado de Dios. Y cuando el pueblo se olvida de Dios, hablando del pueblo de Israel, la invasión no se dejaba esperar. Solamente basta con que miren el libro de los jueces y van a encontrar que cada vez que el juez murió, el juez de turno murió, el pueblo se apartó y vino de inmediato el problema para el pueblo. En esa condición de crisis espiritual de Israel, porque acuérdense que el pueblo de Israel era un pueblo teocrático. Es decir, la política, como todo lo relacionado a lo que funcionaba en el Estado, dependía de Dios. Y al sacar a Dios de la vida, al sacar a Dios del culto, a sacar al Dios del Estado, pues lo único que le quedaba al pueblo era fracaso, problema. Y un hombre que teme a Dios, cuando ve semejante decadencia, pues le llama la atención, como hoy nos llama la atención la decadencia espiritual y moral del cristianismo. Muchos cristianos se han acostumbrado a ser cristianos. Y resulta que cuando uno se acostumbra a ser cristiano, pues simplemente es un religioso más, y llega un momento en la vida donde uno piensa que no necesita mucho, que no necesita tanto, que de verdad uno puede vivir la vida como viven los demás. A veces pensamos que podemos participar igual que los que no conocen a Dios de sus actividades que además no agradan al Señor. En esa decadencia tan grave del pueblo, hay un profeta llamado Habacuc, el cual mira la crisis, la necesidad, la inminente invasión, y él oye la palabra de Dios que le dice lo que va a pasar, porque es bueno entender que antes de que venga un juicio, antes de que venga un castigo, Dios advierte, Dios persuade. La Biblia está llena de esas enseñanzas, cómo Dios persuadió a los antidiluvianos antes del diluvio, cómo Dios persuadió a los de Sodoma y Gomorra antes de hacer descender fuego del cielo, cómo Dios persuadió a los ninivitas antes de enviar su castigo. Cada vez que Dios fue a enviar un castigo como consecuencia de la desobediencia, envió a alguien que les advirtiera para que reaccionaran. Pues aquí el hombre de Dios ha oído la voz de Dios, y eso lo lleva a él a sentir un profundo ¿qué? Temor. Y este temor, del cual aparece aquí en la Biblia, mucho más allá que reverente, también va de alguna manera dirigido a las consecuencias que vendrán para el pueblo
Y eso es lo que lo lleva a él a hacer una oración intensa, en la cual le dice a Dios: he oído tu voz y temí. Y le hace un ruego: aviva tu obra, aviva tu obra. Porque la única manera de evitar el juicio de Dios es un avivamiento en el pueblo. Porque si el pueblo entra en un verdadero avivamiento, dejarán de pecar, dejarán de ofender a Dios. Ahora Dios está en contra de ellos por causa de su pecado. Pero si ellos se convierten, Dios se volverá a ellos. Y ellos con Dios serán más que vencedores. Ellos con Dios serán más que victoriosos. Usted verá si alaba a Dios, hermano. Aleluya. Pero me llama la atención cómo concluye el texto. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y le dice: en el momento de tu ira, acuérdate de la misericordia. Porque en la medida que el hombre de Dios, la mujer de Dios, se aparta del camino, pues no puede esperar algo bueno. Ya está escrito que lo que el hombre siembra, eso cosecha. El pueblo de Israel en su extravío sembraba mucho y cosechaban poco. La razón, porque ellos habían hecho a un lado a Dios. Y es bueno que usted, que está tan necesitado de Dios como yo, entendamos de una vez por todas que separados de Él nada podemos hacer. Usted puede llegar a pensar que es autosuficiente para desenvolverse en las faenas terrenales. Puede pensar que es autosuficiente para defenderse en el área espiritual y doctrinal. Puede pensar que usted está en condiciones de conquistar la eternidad a través de sus propios medios. Pero es bueno que comprenda que el peor error que cometemos los mortales es ser autosuficientes. Es una expresión farisea pensar de que podemos lograrlo de nuestra cuenta. Si algo debemos de tener hoy en bien presente, es que necesitamos a Dios en cada paso que damos, en cada empresa que iniciemos, en cada proyecto de nuestra vida. Él debe de ser el punto de partida, Él debe de ser el punto de llegada, cosa que Israel no tenía en cuenta. Y por eso Él dice: Señor, en el momento de la ira, acuérdate de la misericordia. Porque hay algo claro, y es que es factible que el creyente desconozca lo que la palabra de Dios dice, a pesar de que la lea o la escuche. Pero cuando uno ha tenido un encuentro personal con Dios y tiene una responsabilidad con una comunidad, de denunciar el pecado en el pueblo, de hacer ver las consecuencias que vendrán a causa del pecado, pues uno se da cuenta que Dios es justo y que Él es severo, y que cuando el hombre no hace lo que Él ordena, el hombre debe de entender que no en vano está escrito: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El hombre de Dios hoy aquí sentado común y corriente debe de entender que no está frente al monte que humeaba y que temblaba. Estamos nada más y nada menos que delante del Dios de la gloria, el cual en su mano está la retribución para cada uno de los que están conmigo, según sea su vivir, su continuo hacer. Por eso hoy yo quiero decirle a la iglesia, como Habacuc: yo tengo temor, porque he oído la voz de Dios. La he oído y Él me ha hablado muchas veces a través de la palabra. Y a mí me preocupa como pastor de la iglesia esa pereza espiritual del cristiano, ese desborde de pecado que se ha venido metiendo entre nosotros, donde ya pecar no es problema,
donde muchos pecamos y seguimos la vida como si nada hubiera pasado. Nos hemos acostumbrado a vivir en el pecado, a consentir el pecado, a tolerar el pecado. Y cuando ese fenómeno se da, no sucederá como a Judá. Lo invadirán naciones extranjeras. A usted lo invadirán espíritus de error. A usted lo invadirá la concupiscencia de su carne. A usted lo invadirá el mismo Satanás y lo llevará a una esclavitud de tal magnitud que aunque usted quiera liberarse, no va a poder. Por eso es que hoy yo quiero decirle a la iglesia que el Espíritu Santo de una manera clara hace saber hoy que hemos de replantear nuestra vida en la presencia de Dios. Alaba el poderoso nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. A su nombre bendito la gloria. Escuche lo que está escrito. Si el juicio ha de comenzar por la casa de Dios, ¿cuál será el fin entonces de los que no le conocen? Y Pedro va más allá y dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Impío es el creyente que, teniendo el conocimiento del evangelio, vive como si no fuera cristiano. A ese era que él se refería, y a ese es al que yo me refiero hoy. A ese que viene a culto, que dice que ora, a ese que viene a culto y hasta da ofrendas, pero no se ha convertido. A ese que dice que es cristiano, pero sus frutos no son de un creyente. A ese es al que yo me refiero hoy. Que es necesario entender que necesitamos pedir misericordia. Porque ¡ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, mi hermana! El día que la ira de Dios se manifieste en el pueblo por causa del pecado, el pueblo tendrá que entender que Dios hace justicia. Usted verá si alaba a Dios. Mire, estamos en una sociedad corrompida. Hay una iglesia que está en un continuo reposo. No lo mueve nada ni nadie. Uno observa que Dios bendice a cristianos y los que están a su lado no se mueven para nada. Una indiferencia total. Cosa que a cualquier hombre que tenga responsabilidad debe de preocuparle, y yo no soy la excepción. Yo estoy preocupado por lo que está pasando dentro de la iglesia. Hay adulterio en la iglesia, hay fornicación en la iglesia, hay homosexualismo en la iglesia, hay lesbianismo en la iglesia, hay idolatría en la iglesia, hay pecados ocultos en la iglesia, y la iglesia hoy tiene que reaccionar. No podemos seguir así. Tenemos que entender que Dios hoy más que nunca está generando conciencia para que reaccionemos de una vez por todas. Si queremos una verdadera renovación, necesitamos arrepentirnos hoy y decirle a Dios que tenga misericordia, porque también está escrito. Alaben el nombre de Cristo. Alaben el nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Así dice Jehová: si nos volvemos a Él, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis caminos, aleluya, y mis estatutos,
y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Mira, hermano, esta iglesia no funciona tras las presuntas siembras y esperas de cosechas. Esta iglesia funciona si el Espíritu Santo está en la vida del creyente. Por eso es que dije que necesitamos un avivamiento. Solo el avivamiento en Dios hará que el corazón de piedra sea cambiado por uno de carne. Y que ese espíritu de indiferencia que nos hace ajenos al ambiente, al cielo mismo, sea quitado y nos sea dado el Espíritu de Dios, el cual coloca en el creyente el sentir de agradarle, el sentir de obedecerle, porque esta iglesia no cambiará por las exhortaciones del pastor. Esta iglesia no cambiará por los regaños del pastor. Esta iglesia no cambiará por la elocuencia del pastor. Esta iglesia cambiará si el Espíritu Santo haya un lugar hoy aquí donde pueda comenzar a hacer lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de los aquí congregados. Usted verá si alaba a Dios, hermano. Él está aquí en esta hora. Aleluya. A su nombre gloria. Por eso es que Él dice: si te volvieres a mí, yo te redimiré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y no se lo dijo a los gentiles. No se lo dijo a gente que no conociera. Se lo dijo a gente que conocía quién es Él. Y así como se lo dijo a su pueblo ayer, hoy se lo dice a la iglesia. Hay que convertirnos a Dios de verdad, de corazón, con un verdadero reconocimiento de nuestros pecados en su presencia. Hoy necesitamos que dejemos de disfrazar la vida cristiana. Hoy necesitamos que nos quitemos la máscara. Hoy necesitamos que nos desnudemos en la presencia de Dios. Hoy necesitamos que entendamos de una vez por todas que si no hay conversión, si no hay un genuino arrepentimiento, no habrá manifestación de la gloria de Dios. Para que la gloria de Dios se manifieste, se necesita de verdad un verdadero avivamiento en medio del pueblo. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. Eso es lo que necesitamos hoy. Que el pueblo entienda que estamos en la presencia de Dios y que como tal tenemos que cambiar de actitud. Porque de no ser así, cosas difíciles vendrán. Pero hoy está Dios. En la medida que usted le abra un espacio, Él te limpiará, Él te restaurará, Él te sanará el alma. Él hará de tu vida un verdadero instrumento que alabe, que engrandezca. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. Él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Y se requiere de alguien que de verdad está dispuesto a sentir hoy aquí la gloria misma de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso aquí hay un altar para quien quiera de verdad volverse a Dios. Quien quiera desnudar su alma en la presencia de Dios. Quien quiera decirle a Dios: yo no puedo seguir viviendo en esta manera. Quien quiera decirle a Dios: yo no puedo seguir comportándome como si no te conociera. Hoy algo va a pasar aquí, porque ha llegado el tiempo de vivir un verdadero avivamiento, porque sin un avivamiento no hay manera de poder sentir a Dios en la vida. Si usted necesita a Dios, si necesita ser lleno de Dios,
Usted tiene que venir a decirle a Dios: aquí estoy, te necesito. Papá, sí, mi papá, papá, la papá. Aleluya. 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 Aleluya.